Sí, buenas tardes. Señora Secretaria de Estado, nosotros también le agradecemos su presencia y su comparecencia aquí, aunque nos sorprende sobremanera la comparecencia sobre el primer punto, para informar de la LOMCE. Recientemente ha comparecido el propio ministro, hace poquito más de un mes, y nosotros creíamos que ya ha iniciado efectivamente todo el trámite parlamentario, que en principio todo estaba dicho ya. Más bien, su comparecencia sobre el tema de la LOMCE nos parece una justificación, una vez que ya se han reunido con todos los grupos parlamentarios en el Ministerio y, según nuestras propias noticias, evidentemente no han llegado a acuerdo con ninguno, con lo cual probablemente esta comparecencia de hoy, quiera ser la justificación de esa falta de diálogo y desde luego, de esa falta aún mayor de consenso que han tenido a lo largo de la tramitación de esta ley y antes incluso de presentarse, o sea, de aprobarse por el Consejo de Ministros. El único diálogo, ya se lo dijimos al ministro, que han mantenido ustedes y los únicos consensos a los que han llegado hasta ahora quedan claramente expuestos otra vez en su exposición. Han sido ese diálogo el que han alcanzado con la FAES, evidentemente, con la Conferencia Episcopal y con la patronal de la enseñanza privada, porque usted acaba de decir que las medidas que proponen en el proyecto de ley no son ideológicas y, sin embargo, nosotros opinamos, al igual que otros portavoces que ya han intervenido, que efectivamente son absolutamente ideológicas. Porque, en todo caso, es ideológico un debilitamiento, como se produce en este proyecto de ley, un debilitamiento de la educación pública y un fortalecimiento de la enseñanza privada que se blinda y se favorece con el blindaje de los conciertos económicos y de la legalización de las subvenciones a centros que segregan al alumnado por razón de sexo. Desde luego, es ideológica también la recentralización que se produce del sistema educativo. No lo decimos solo algunos grupos políticos. El propio ministro de Educación hace unos meses dijo claramente que se trataba de españolizar a los alumnos. Y evidentemente eso tiene un fondo y un trasfondo ideológico que evidentemente lo que pretende es acabar o rechazar, en todo caso, la conformación plurinacional, pluricultural y plurilingüística del Estado español. El proyecto de ley contempla incluso la matriculación del alumnado que elija el castellano como lengua vehicular en un centro privado pagado con dinero público. Bajo nuestro punto de vista, esto es ideología, y perdóneme ahora la frase coloquial, pura y dura. También dicen ustedes que no hay ideología en el refuerzo de la confesionalidad que se produce efectivamente en este proyecto de ley y en los impedimentos para la enseñanza laica. Otra vez la religión se convierte en una materia evaluable y, por lo tanto, en una materia al nivel absolutamente de cualquier otra que contará para la media. También dicen ustedes que no son ideológicas las reválidas y las evaluaciones externas. Claro, nosotros, sin embargo, entendemos que, efectivamente, en vez de producirse, si es que tuvieran que producirse por parte de las comunidades autónomas, se llevan a cabo por el Estado, efectivamente, con un objetivo claro de uniformizar en todo el territorio estatal. Y también dicen ustedes que no, dice usted, acaba de decir en su comparecencia, que no responde a ninguna cuestión ideológica la creación, por ejemplo, que se contempla en el propio proyecto, la creación de diferentes categorías de centros o la obstaculización que nosotros creemos se produce al acceso a los estudios posobligatorios y universitarios, desapareciendo así efectivamente la igualdad de oportunidades. Su mantra en todo este tiempo, el mantra del Ministerio de Educación, ha sido el tema del fracaso escolar. Y nosotros creemos que esta ley, si entra en vigor la reforma de la ley, realmente a lo que va a llevar es al aumento del fracaso escolar. Aunque ustedes crean efectivamente un gran cajón desastre que será esa formación profesional básica, que está además absolutamente concebida para destinar absolutamente
permite a todos los alumnos, a una edad, por cierto, muy temprana, que efectivamente o no quieran o no puedan seguir estudiando. Y voy acabando ya en el tema de la LOMCE, señor presidente. También dicen ustedes que no es ideológico, por ejemplo, la liquidación absoluta de la gestión democrática de los centros, es decir, la aniquilación de la participación y de la presencia de los padres, de los alumnos, convirtiendo además a las direcciones de los centros en una mera representación de la administración. Y por último, también dicen ustedes, acaba de decir usted, que no es ideológico el desprestigio que, desde luego, desde nuestro punto de vista, y la desvalorización que se produce en este proyecto de ley del profesorado y de su labor, que queda directamente desautorizado precisamente por la imposición de las pruebas externas. Por lo tanto, señora secretaria de Estado, no ha venido a decirnos nada nuevo con respecto a la última intervención del mes de mayo del señor ministro. En aquella ocasión nosotros pedimos no solo la retirada del proyecto de ley, sino la retirada del propio ministro, porque estaba desautorizado por todos los sectores educativos y, evidentemente, en este momento lo seguimos solicitando. Si quiere usted, con más razones todavía, porque, permítame, señor presidente, solo medio minuto para referirme al decreto de becas, si quiere usted, seguimos solicitando esa retirada del señor ministro con más razones, porque, efectivamente, ha sido él el que, en sus comentarios, por cierto, realmente desbocados en muchas ocasiones, se ha referido, y ahora ya me centro en el tema de las becas, se ha referido a que un alumno que no tenga la media de un 6,5, desde luego, no debe reconsiderar si debe ser alumno universitario. Nosotros le hemos expuesto nuestra opinión sobre el decreto de becas precisamente en los argumentos que hemos presentado en una serie de preguntas y una proposición no de ley. Y nosotros le hemos pedido en esa proposición no de ley que hemos presentado que se retire el decreto que está en marcha. Por cierto, no sabemos muy bien si usted hoy nos viene a informar sobre el decreto original, sobre el que el ministro dice que va a modificar, pero no se sabe si va a modificar. En todo caso, nuestra opinión, que quedaba clara en la argumentación de esa proposición no de ley, le pedíamos la retirada de ese decreto, desde luego se ha visto mucho más avalada y mucho más reforzada, ¿verdad?, absolutamente, también por todos los sectores educativos, las propias universidades, las propias comunidades autónomas y desde luego, y termino, señor presidente, y desde luego incluso su propio portavoz parlamentario ha desautorizado al ministro de Educación en este decreto de becas, que desde luego efectivamente va en la línea que va la LOMCE, es decir, mayor exclusión, mayor fomento de la competitividad entre los alumnos y desde luego menor igualdad y menor equidad en la enseñanza pública, que es lo que, en definitiva, tanto con el decreto de becas como con la propia LOMCE, la enseñanza pública es, en definitiva, lo que ustedes se quieren cargar. Muchas gracias, señor presidente.